¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor y amigo David Gamboa, en esto que es un nuevo episodio de ADN, el podcast. El día de hoy, y como todos estos episodios del último mes y un poquito más, vamos a platicar con alguien que está precisamente buscando su reelección para un distrito federal aquí en Ciudad Juárez. Y no le quiero dar más vueltas y más preámbulos, porque ya he estado aquí, ya es vieja conocida del podcast y me da muchísimo gusto tenerte con nosotros nuevamente, Maite Vargas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, David. Estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, ya somos viejos amigos. Ya me ha tocado estar en este gran podcast que me parece súper interesante y felices de estar aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, sé que traes agenda apretada, sé que estás muy movida en campo. Una campaña distinta en general con Morena, pero en particular contigo, porque estamos acostumbrados a ver las campañas de aire, mucha publicidad, mucho ruido mediático, y en particular tu campaña y de tus compañeros que van a la Diputación Federal se han dedicado al campo. Totalmente. Bueno, en realidad nosotros los de Morena nunca salimos del campo. Siempre andamos en territorio, pero como tú dices, han sido meses de volver a las colonias, de platicar con la gente, de tener un extraordinario recibimiento. Yo estoy bien contenta y bien agradecida con toda la gente que nos ha dado esta oportunidad de seguirles representando desde el Congreso de la Unión y que sale con aquel entusiasmo donde andamos en las colonias y nos dice: Maite, aquí somos 100% morenistas, estamos contentas como ha hecho las cosas este gobierno, y eso nos llena de energía para seguir con nuestros recorridos, David. ¿Qué te comenta la gente cuando te ve? Porque sé que has regresado a tu distrito en varias ocasiones y que en esta ocasión regresas a pedir el voto. ¿Qué te dicen? Bueno, pues el contar con esta empatía, simpatía por parte de las personas, como te digo, los hemos visto en diferentes ocasiones. Procuramos siempre estar ahí en Días del Niño o Días de la Madre. Nada menos les hicimos un evento también a las líderes de las colonias, o Navidad llevándoles dulces, más allá del trabajo legislativo que ellos comprenden que nosotros tenemos en Ciudad de México. Uh-huh. Porque a diferencia de los diputados locales, por ejemplo, que sí están en el Estado, que sesionan ahí en el Congreso del Estado en la capital, pues nosotros sí tenemos que estar yendo y viniendo a Ciudad de México. Son 3 días a la semana, por lo menos, los que les tenemos que dedicar a legislar, claro, a las actividades legislativas. Súmale que además el distrito de nosotros tenía una naturaleza que se dividía en 11 municipios. Recordemos que el Distrito 2 Federal también comprendía Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Buenaventura, aquellos municipios que hacían que de pronto nosotros intentáramos partirnos en muchos cachitos para poder estar presentes. Ya con la redistritación se nos facilita un poco más estar más a menudo recorriendo las colonias de Ciudad Juárez, porque bueno, ya solo nos quedó la parte que nos corresponde de esta frontera, más Ahumada, Guadalupe, Pragedis. Entonces se hace más simple desde ese punto de vista estar recorriendo. ¿Por qué no nos platicas cuáles son, para empezar, en ubicarnos, cuáles son los linderos del nuevo Distrito 2? Con suerte alguien no sabe que está en el Distrito 2 y se entera. Pues se queda la parte que estaba en Ciudad Juárez, Las Torres, que es esta avenida que todos conocemos, que además colinda ahí también con el Distrito 1. Uh-huh. Comprende todas estas colonias, pero además tiene que ver, te lo repito, con el municipio de Guadalupe, de Pragedis y de Ahumada. Esos son los municipios que se quedan. Nada menos estuvimos ayer, bueno, en estos días hemos estado recorriendo cada una de las colonias principales en nuestro distrito. Riberas del Bravo, la gente bien receptiva, Puerto de Palos, por mencionarte algunas de las colonias donde son morenistas 100%, y esto de verdad que nos llena de orgullo, porque como mencionamos, salen, nos persiguen, nos dicen: oye, Maite, aquí queremos una lona. Ni siquiera tenemos que tocarles nosotros las puertas, sino que ellos mismos se acercan y dicen: aquí no queremos nada con el PRI, con el PAN, con el PRD, queremos todo con Morena, porque hemos visto cómo ha resultado. Entonces, estamos bien contentos por ese lado, David. Cualquiera diría que va fácil, muy sencillo, pero hay que trabajarle, ¿no? Definitivamente, nosotros no nos confiamos en ningún momento, sabemos que la competencia está. Respetamos a los demás compañeros y compañeras que también están haciendo su lucha, porque esto no se trata de que sea algo
que nosotros tengamos personal en contra de ellos como personas. Simplemente pues hay que reconocer que están del lado, desde mi punto de vista, incorrecto de la historia. ¿Por qué del lado incorrecto? Porque finalmente la gente sabe, conoce la historia de nuestro país, conoce que en los gobiernos anteriores pues se descuidó muchísimo el trato hacia las personas más vulnerables, y la gente ha sentido que Morena finalmente ha llegado a retomar esta manera de hacer política distinta para beneficio del pueblo. Y es por eso que nos siguen. Finalmente yo le comento a la gente de la oposición, la competencia no es con Morena o contra Morena, la competencia de ellos es contra el pueblo, porque finalmente es el pueblo el que nos respalda. Nosotros emanamos de ahí. Las y los candidatos de Morena, David, pues somos una consecuencia de las malas decisiones que los gobiernos anteriores tomaron, y que debido a eso pues la semilla se sembró y el día de hoy está en proceso la cuarta transformación y la gente está con Morena. Hay situaciones muy diferentes a los momentos anteriores, a las elecciones anteriores. En este en particular ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Morena en estas elecciones con la retirada del hoy presidente? Bueno, algo muy bonito que te platico me pasó en una de las colonias para darle contexto al gran amor que siente la gente por Andrés Manuel López Obrador, y que es un amor muy genuino. Una vez estábamos ahí recorriendo una colonia, sale una señora, todavía ni habíamos empezado a hablar de nada, y ella sale llorando y me dice, escuchó la música, escuchó la canción de Morena, obviamente la reconoció, sale y me dice, Maite, ya se me va mi viejito. Llorando, pero de verdad llorando. Y entonces, obviamente en este momento, yo dije, pues lo primero que pensé, su esposo, tal vez no. Le pregunté, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Quién está mal? ¿No? Me dice, ¿cómo que quién está mal? Andrés Manuel, me dice Maite, ya se me va mi viejito. Oh. Imagínate, ese es el nivel de cariño, de respeto que le tiene la gente, el pueblo de México, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, definitivamente hay un antes y un después de él. Él se va, y se va con todo este sentimiento, agradecimiento por parte de tanta gente, porque nos ayudó a colocar estas primeras piezas para lo que es la gran transformación del país. Pero al relevo llega una extraordinaria mujer que sabemos se convertirá en la primera presidenta de México, y su nombre es Claudia Sheinbaum, y estoy segura de que ella continuará con el gran legado. Entonces sí hay un relevo ahí que es importante y que finalmente dará pie al segundo piso de la cuarta transformación. ¿Y cómo cabe Maite en este nuevo relevo? Porque ya esta sería tu tercera vuelta. Sí, sería la segunda reelección. La segunda reelección. Sería la segunda reelección. Llegamos en 2018. Poca gente. Así es. Poca gente ha llegado. Me parece que en el estado eres la primera. Tenemos la gran responsabilidad, David, y orgullosa te lo digo, de que la gente ha confiado en una servidora para seguirles representando desde el Congreso de la Unión. Y es una enorme, repito, responsabilidad que nosotros tenemos que llevar a cabo con total honradez para seguir representando dignamente a la gente desde la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo entra Maite ahí? ¿Cómo cabe? Bueno, contentísima de que la gente nos siga brindando esta confianza en equipo, porque finalmente yo creo que al llanero solitario nunca hay que jugarle. Tenemos un gran equipo que nos respalda. El que hacemos con los demás compañeros y compañeras que también son candidatos, que algunos vienen igualmente de ser diputadas federales, y el equipo que tenemos nosotros en territorio, que es grandioso, que siempre está al pie del cañón. Aquí en Ciudad Juárez pues te hablo de un Alejandro Loaesa, por ejemplo, que nos coordina la campaña, la licenciada Blanca Vázquez, que aquí está también, y no me gustaría omitir a nadie, ¿verdad? Pero son muchas las personas que integran este gran equipo. Maite no va sola como tal, sino va rodeada de grandes amigos, amigas, familia, porque es bien importante también que la familia se involucre. Yo vengo de una familia 100% morenista, donde justamente ahí es donde nace el amor por la política y por hacer las cosas de manera distinta. Entonces, creo que todo eso contribuye a que sigamos construyendo juntos. Ahí en México también un extraordinario equipo de asesores, que la gente tenga la seguridad de que vamos bien, de que vamos informados y que vamos a defender
los derechos de las y los juarenses en la Cámara de Diputados. Sabes que en momentos anteriores que hemos platicado para estos micrófonos, siempre he tenido en la mente hacerte esta pregunta y siempre se me olvida, y a lo mejor es la más básica y la primera que te pregunta todo mundo. Tu nombre, Maite Vargas, pero en realidad de pila y como apareces en el listado de diputados, sales con tu nombre de registro. Uh-huh. ¿Cómo va a salir? Primero, ¿por qué el nombre? Y luego, ¿cómo va a salir en la boleta? Así es. Bueno, mi nombre es Teresita de Jesús Vargas Meraz. Uh-huh. Me dicen Maite desde prácticamente que tengo uso de razón. Es más, desde antes de nacer, en el vientre de mi mamá ya me decían Maite. Es una historia muy chistosa porque finalmente mi mamá, cuando se embaraza de mí, tiene este deseo muy grande de que yo sea niña. Y aunque ya en su mente decía, si es niña le voy a poner Maite, una vez le toca visitar alguna iglesia y en la iglesia hay un monumento de Santa Teresita de Jesús, del Niño Jesús. Y entonces ella creo que tiene un sueño y dice, si es niña le voy a poner Teresita de Jesús. Pero entonces desde ahí hubo una confusión porque sí, Teresita de Jesús, pero luego el Maite siempre estuvo desde antes de nacer. Total, ella trató de solucionarlo al momento de registrarme, queriéndome poner María Teresita de Jesús, para que fuera María Maite. Teresa. Uh-huh. A las Marías Teresas se les dice Maite. Uh-huh. Y en el registro no le dejaron nada más Teresita de Jesús. Pero el Maite se me quedó. Entonces, esa es la historia de mi nombre. Luego me preguntan, ¿por qué te cambias el nombre? No me lo cambio. En realidad, siempre he estado identificada con Maite más que con Teresita de Jesús. Para documentos oficiales, cosas de la escuela, pues obviamente Teresita de Jesús. En la Cámara de Diputados, obviamente en la lista ven los votos de Teresita de Jesús. Es algo que incluso he estado platicando con mi familia y con amigos cercanos. La verdad es que yo no lo había querido cambiar porque finalmente es el nombre que me dio mi mamá y mi papá, en paz descanse. Entonces me había como limitado. Sin embargo, ya lo he platicado con ella últimamente. Le he dicho, oye, yo creo que sí sería buena idea, a lo mejor no quitar el Teresita de Jesús, pero agregarle ahora sí el Maite para que de alguna manera la gente que además me va conociendo, ya la gente que me conoce lo sabe. Aquí mi amiga lo vivió toda la vida que estudiamos juntas desde la primaria, entonces ya se la sabía. Pero la gente que me va conociendo, de pronto sí se puede confundir, de eres Teresita, eres Maite, ¿por qué? Y es algo que hemos estado pensando en sí cambiar ese nombre, agregar el Maite. En la boleta viene Maite Vargas. Eso es importante. Sí. Entonces, no nos equivocamos con Maite y así va a salir en la boleta. En Teresita de Jesús, abajo Maite Vargas. Ese okay. Sí, porque además el INE te da la opción de que si tú tienes un seudónimo, un apodo y lo quieres poner y es como la gente te conoce, lo puedes agregar. Bueno, sí, digo, en la alcaldía vamos a tener en la boleta un máquina de fuego. Claro, es uno de los aspirantes, de los candidatos. Que no te pongan a ti Maite, ¿verdad? Claro. Ya estaría muy... está cortito. Sí, ya está no estaría muy complejo. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas que traes ahora para el distrito? Mucho se ha hecho en el distrito, muchas trabajo legislativo has hecho allá en la Ciudad de México. Recuerdo una última que me enviabas y ahorita platicamos de ella, a ver qué tal avanzó. Pero hoy, ¿qué tienes de propuestas para tu distrito? Hubo varias iniciativas que nosotros ingresamos de manera personal que se nos han quedado en este proceso legislativo. Sin embargo, obviamente, además de que las vamos a retomar, estamos promoviendo todas las propuestas, las iniciativas que encabezamos como grupo parlamentario de Morena, porque insisto, esto es un colectivo, esto no lo hacemos solos. Para que tenga un mayor impacto, un mayor beneficio a la ciudadanía, se tiene que ir en bloque. Y hay propuestas muy interesantes que hemos dialogado con la gente, como la de Infonavit, esta parte donde el trabajador que está afiliado a Infonavit y que no cuenta con una casa actualmente, va a poder primero rentar con Infonavit, una propiedad que no exceda del 30% del valor de su salario. De esa manera estaríamos poniendo un candado, pues para que no haya abuso y que el trabajador pague una cantidad justa. Y después va a poder por 10 años. Hasta por 10 años. Y el trabajador después va a poder adquirirla. Entonces yo creo que eso ha sido una de las mayores, de las propuestas que mayormente ha penetrado con la gente, porque pues sabemos que hay muchos trabajadores que actualmente todavía no tienen
su casa propia. No, y yo creo Están con que el familia. a la par de esta propuesta que me parece muy interesante, ese ya no sé cuántos capítulos en el último mes, estuvo por aquí Octavio Ok. y platicábamos de esa y algo que complementa y que me parece muy interesante es que antes el Infonavit se le entregaba a las familias Ujú, y ahora será a las personas. ujú, así es. Y eso es muy interesante porque una persona soltera que decide no casarse en su vida y no está nada mal, Claro. puede hacerse de una casa. Sí, totalmente. Es una propuesta muy interesante que definitivamente beneficia a los y las trabajadoras. Otra propuesta que ha llamado mucho la atención es obviamente que nos vamos a ir con las becas para preescolar, primaria, secundaria ya de manera universal. Eso es importantísimo también, porque como tú bien sabes y la gente que nos está viendo, pues nosotros ya trabajamos primero en crear la Secretaría del Bienestar, que fue el primer periodo cuando recién llegamos a la Cámara de Diputados. La Secretaría del Bienestar, pues ahí tiene pensión del bienestar, pensión del adulto mayor, pensión para personas con discapacidad, las becas que son universales para Benito estudiantes Juárez, de preparatoria, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y demás. Bueno, pero ahora vamos por los demás estudiantes. ¿Por qué iniciamos con las preparatorias en ese momento? Bueno, porque finalmente considero que es la edad en donde más susceptibles están nuestros adolescentes jóvenes en esa etapa a que los jalen para otros temas no buenos. Ellos tienen que seguir estudiando, ellos tienen que seguirse preparando y de esa manera nosotros ya al colocarlo además en el artículo 4º constitucional, elevarlo a rango constitucional y decir que es un derecho que las y los estudiantes de preparatoria tengan su beca asegurada, pues estás protegiendo, estás blindando, estás ayudándole a las familias a que sigan con sus estudios. Ahora siguen los de preescolar, primaria y secundaria para que nadie se nos quede sin educación. Y esto es valiosísimo, David, muy valioso, porque yo te puedo hablar desde la experiencia personal. Yo, como muchas de las personas que seguramente nos ven, también fui migrante, también me tocó ir a vivir a Estados Unidos a la edad de 15 años, pues porque había pasado un tema familiar, mi papá murió años antes, no había el suficiente recurso económico, había que ir a trabajar y a estudiar. ¿Qué hubiera dado yo? Porque en aquel momento existiera un programa de becas para estudiantes de preparatoria como el que hoy tenemos y que es universal. Entonces, ese tipo de cosas finalmente construyen una sociedad más equitativa, con más oportunidades para las y los juarenses, para las y los mexicanos. Obviamente hay que trabajar por el Distrito 2, obviamente hay que estar presentes en las colonias del Distrito 2 platicándoles qué hacemos, pero que no se nos olvide que somos diputados federales y vemos por todo el país. Y tiene que crecer y tiene que mejorar el distrito, y tiene que mejorar todo Juárez, todo Chihuahua y todo México. Por ello trabajamos. En pocas palabras, atienden a todo el país, pero con la representación de los habitantes del Distrito Federal 02. Por supuesto. Evidentemente llevando lo que opinan de los diversos temas que tú veas en el Congreso. Totalmente, así es. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu día a día en estas campañas? Pues, como te decía, estamos Digo, realmente... porque al principio estuviste viajando muchísimo y creo que todavía estás viajando mucho, yendo y viniendo a la Ciudad de México, que es pesado. A lo mejor dices, qué padre que te la pasas viajando, pero ya cuando estás ahí dices, espérame, déjame descansar poquito. Sí, desgasta. El viaje desgasta bastante. Pero no, últimamente ya estamos obviamente dedicados a cerrar esta campaña. Terminamos el periodo legislativo hace unas semanas y nos dedicamos ahora de lleno a estar en las colonias. Pues, como te digo, contentísima. No tengo palabras para agradecerle a la gente tanto cariño, tanta apertura. En realidad nos tratan como familia, porque somos finalmente una familia. Llegamos desde el principio con este morral, creo que te había platicado, lleno de esperanzas, lleno de sueños, en que una manera de hacer política distinta en beneficio de la ciudadanía era posible, y la gente llegó junto con nosotros con el mismo morral y ha ido viendo cómo hemos hecho estos cambios, cómo empezamos a aplicar la austeridad republicana, cómo el servidor público hoy en día es más cercano, no es intocable, antes eran intocables. Antes hablabas de un diputado federal y decías, uy, no, pues para llegar a él tengo que hablar con el asistente del asistente del asistente. Hoy no, por lo menos con Morena no. Hay algunos compañeros y compañeras de la oposición que pretenden sentirse intocables todavía, pero nosotros somos emanados del pueblo.
Por eso fue relativamente sencillo. Pero eso ya cambió, ¿no? O sea, a mí me parece que ese tema ya cambió. Digo, no por influencia de terceros, sino por influencia de la nueva dinámica en el nuevo régimen de gobierno. Me parece que eso ya cambió un poco, ¿no? Pues cambió en la medida de que nosotros llegamos a implementarlo, pero como te mencionó, todavía hay algunos que se resisten. Así como hay algunos que se resisten a que ya no haya moches, a que ya no haya corrupción, a que ya no haya influyentismo. Uh-huh. Siempre vamos a tener la resistencia por parte de algunos compañeros de la oposición. Sin embargo, hemos dejado un precedente muy bueno desde mi punto de vista. Tenemos una candidata del PRI-PAN-PRD que ya es humilde, ¿no? Por lo menos eso aparenta, ya te la encuentras, porque se han ido tratando de adaptar a la nueva manera de hacer política que implementó Morena. Lo que pasa es que muchos de ellos lo fingen y cuando lo finges pues no es verdad. Cuando lo finges te das cuenta. Entonces, claro, la naturaleza de nuestro movimiento, insisto, nace del pueblo y para el pueblo. Y eso es lo más valioso. Si tú me preguntaras qué es en realidad lo que más conecta de Morena con la gente, es esto, es la autenticidad de la gente que conformamos. Que hoy en día, obviamente, el partido pues está abierto a que personas que han estado incluso en otros movimientos o partidos recapaciten y se unan, pero tienen que seguir los principios básicos, no mentir, no robar y no traicionar. Ahorita te estoy escuchando y de repente me vino así como que un flashback y me acordé. Tú estuviste en radio. Claro, sí. Ahorita sí me llegas el flash. Pues sí. Tengo un gran afecto por la gente, como ya te lo había platicado, que se dedica a esto, porque sí trabajé muchos años en una empresa radiofónica allá en Nuevo Casas Grandes y le tengo muchísimo cariño. Le mando un saludo al ingeniero Joel Beltrán, por cierto, que fue mi jefe por varios años. Entonces, bueno, te platicaba, David, esto es bien importante porque en realidad cuando llegamos desde 2018 a la Cámara de Diputados, pudo llegar la señora de la tiendita, pudo llegar el señor que es mecánico, pudo llegar el joven que limpia zapatos, por poner un ejemplo, que son tareas que no tienen nada de malo, que son actividades necesarias. Y esto, yo recuerdo mucho a una exalcaldesa en un municipio, no voy a decir su nombre para no balconearla, pero ella del PAN, y dijo alguna vez, cuando ya estábamos, 2018-2019, dijo, es que en Morena tienen a puros vendechicles. A la Cámara de Diputados llegaron puros vendechicles, a manera de insulto. Imagínate tú el nivel de ignorancia, de clasismo. Y alguna vez me tocó utilizar esa misma frase en una intervención que tuve desde tribuna, y me acuerdo perfecto porque lo disfruté muchísimo. Yo llevaba mis pastillitas de menta, dije, aquí me las voy a cobrar. Les dije, por ahí dicen que en Morena somos puros vendechicles. Pues no, nada más chicles vendemos. Les dije, yo hoy les traigo, por ejemplo, estas pastillas de menta que no se las voy a vender, se las voy a regalar a los de la oposición para ver si así se les quita el mal sabor de boca que les produce el hecho de que nosotros ahora estamos a cargo. ¿Sabes? Eso, David. O sea, a Noroña. ¿Cómo? A Noroña también Lili Telles con Chango León, ¿no? A manera despectiva. A manera despectiva, y la respuesta de Noroña es... No, qué hermoso que me digas así, porque representa al pueblo. Claro. Pues sí, eso es lo que ellos no terminan de entender, lo que para ellos es un insulto, lo que para ellos representa algo negativo, en realidad para nosotros es conectar con la gente. De ahí venimos, no tiene nada de malo. Al contrario, cuando llegas sin nada, porque en realidad muchos de los que llegamos en 2018, pues no tenemos apellido de alcurnia, no nacimos en cuna de oro, no venimos de una familia de abolengo, de políticos, de renombre. No, en realidad nosotros más que felices de cumplir una tarea, y obviamente se da un pago por esa tarea como por cualquier otra, pero no llegamos a robar, ellos ya estaban acostumbrados. Entonces es como a un niño le quitas un dulce y está acostumbrado al dulce, pues hace berrinche, y ahí podemos entender entonces por qué hacen berrinche ellos cada vez que nosotros vamos a aprobar un presupuesto justo, porque quieren sus moches, estaban acostumbrados. Al diputado federal se le daban alrededor de 20 millones de pesos anuales para que hicieran obra, y tú como diputado federal los podías usar.
y te ponías de acuerdo con algún alcalde o qué sé yo y hacías una obra. ¿Y tú crees cuántos de esos diputados crees realmente que lo utilizaban correctamente, como debía de ser? No, pues como lo sugieres, ¿no? ¿Verdad? Hacían a lo mejor algo de unos 5 millones y los otros 15 véngase para acá y nos los repartimos, y esto era la realidad de México y lo normalizábamos. Y luego te encuentras todavía con gente que dice, bueno, pues que robe, pero que robe poquito. No, es que no debe robar. Somos servidores públicos o funcionarios públicos. Estamos para el servicio del pueblo. Estas cosas que aunque muchos las ven como utopías, en realidad es a donde tenemos que ir avanzando y se han puesto las bases. ¿Por qué alcanza hoy el dinero para repartirse entre la gente que más lo necesita? Pues porque ya tenemos austeridad republicana, porque ya no hay moches, los ramos a los que estaban acostumbrados los otros diputados ya no existen, el diputado federal ya no toca un peso. Aprobamos un presupuesto, pero nosotros no tocamos ni un solo peso de ese presupuesto. 35 millones de familias en el país. De esas 35 millones, 30 millones, David, reciben una parte del recurso público. Imagínate el impacto. Todo lo que se ha estado ahorrando en ese tema de corrupción, ¿de verdad está alcanzando o se está pidiendo prestado? Actualmente te acabo de mencionar la cifra, 30 millones reciben y no hemos pedido prestado. En realidad ni siquiera los impuestos se han aumentado y eso también es una realidad. Hemos ido mejorando increíblemente en muchos aspectos que la gente puede comprobar con el simple hecho de haber puesto candados en esos temas tan importantes, de no permitir que el servidor público o el funcionario público meta las manos al recurso. Sencillamente vuelvo a la Secretaría del Bienestar, ya el recurso baja directamente para las personas, ya no pasa ni por el gobernador o gobernadora en este caso, que por eso están tan enojados muchos que aún están en el lado incorrecto de la historia y que en el caso de Chihuahua la gobernadora no ha querido ni entrarle al convenio en el tema de las pensiones para las personas con discapacidad. Es tanto su enojo que dice, no, esto ni lo suelto para que vean. Ni para el IMSS Bienestar. Oye, no, ni para el IMSS Bienestar. La gente se da cuenta de eso. Por eso es increíble que todavía piensen que les creen. Ellos se lo han buscado solitos. Nosotros no hemos tenido ni que sacarles la lengua. Fuera de tu distrito, ¿tú crees que Morena está creciendo en Chihuahua? Sí, totalmente. Creo firmemente que en unos años más, y lo he dicho en varias ocasiones, vamos a terminar de sacar a los paneques inútiles del Estado Grande. Que va a llegar Morena y va a llegar para consolidar la transformación en el Estado Grande. ¿Crees que en estas elecciones va a haber un cambio en la conformación política? ¿Crees que va a avanzar Morena en esa conformación? Yo espero que sí. Firmemente espero que no solamente tengamos una mayoría en el Congreso de la Unión, sino que también tengamos una mayoría en el Congreso local. Porque es importantísimo que le ponga un alto el Congreso local a la gobernadora María Eugenia Campos. Yo creo que es necesario que lleguen los compañeros y compañeras de Morena en bloque, porque finalmente además esto ha sido una situación de acoso constante contra ellos y ellas. Bueno, hasta candidaturas últimamente quería quitarles, sí, claro, por medio de algunas piezas en el ajedrez que ella ha sabido colocar según sus estrategias legaloides. Entonces, creo que es necesario un cambio de fondo en la manera de gobernar en Chihuahua. Nos toca esperar, la vamos a tener otros años más, nos toca esperar para que llegue un gobernador morenista, que anda uno por ahí que además le tienen mucho miedo, un posible candidato, le tienen tanto miedo que hasta se suben a los techos ahí. Y creo que Cruz Pérez Cuellar, una de las figuras más importantes que tiene Morena en el estado de Chihuahua, y que ellos, los del PAN y los del PRI y los del PRD, saben perfectamente que no nada más va a llegar a ser alcalde reelecto en Ciudad Juárez, sino que podría ser quien encabece el proyecto estatal de Morena en unos años más para terminar de sacarlos. Podría perfilarse, y la verdad es que el estado de Chihuahua trae piezas fuertes para el 27. Va a estar bueno. Sí, totalmente. Entre hombres y mujeres. Totalmente. Todos en bloque y en equipo necesitamos seguir por la consolidación de la Cuarta Transformación en Chihuahua, David. Yo no me queda más que decirte, oye, ¿qué le dices a la base de votantes del Distrito 02 Federal
¿Cuál es el mensaje que les dejas directamente? Si quieres, aquí los tienes del otro lado de esta camarita. Pues nuevamente muchas gracias por tanta confianza, por tanto cariño, por tanto respeto. Como yo les digo, en las colonias es mutuo. Este cariño, estas ganas de seguir trabajando por ustedes desde el Congreso de la Unión. Sepan que en Maite Vargas tienen a una servidora pública que va a seguir representándoles de manera digna desde la Cámara de Diputados, que al final del día estos principios básicos de Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar, los he adoptado también tan míos desde el principio porque son los principios básicos con los que crecí. Ya no tuvimos mucho tiempo para platicar acerca de la pregunta que siempre haces, que quién es Maite Vargas. Justamente venía pensando en eso y me va a preguntar qué voy a contestar. Bueno, sí tienes razón, y esta vez no te la estoy haciendo porque voy a poner aquí arribita, déjame le enseño, acá arribita, voy a poner una liga a la primera entrevista que te hice, donde hablamos de eso, por eso es que no te la hice. Excelente. O sea, para que se ligue todo el contenido que tenemos contigo y que conozcan, porque esa sí fue una entrevista muy personal. Sí. Entonces, para no duplicar, estoy tomando eso y aquí vamos a poner una liga para que te sigan y conozcan a Maite Vargas, a la persona. Es justamente lo que le digo a la gente del Distrito 2 y de todo Juárez, que finalmente estos principios básicos de Morena son los principios que a mí me enseñaron de niña. Que hay 3 cosas básicas en la vida cuando vienes además de abajo para alcanzar una meta. Primero, trabaja duro, trabaja muy, muy duro. Segundo, no le hagas daño a nadie, porque eso es importantísimo. Digo, somos seres humanos, eventualmente vas a lastimar a alguien con palabras o qué sé yo, pero no lo hagas intencionalmente, no pises sobre los demás para llegar a donde tienes que llegar. Y tercero, no solamente no le hagas daño a alguien o a nadie, sino que ayúdale a la gente a que también alcance sus metas. Comparte para que puedas trascender. Y si se fijan, pues estas 3 reglas de Maite Vargas y estas reglas de Morena encajan perfecto para que sigamos construyendo juntos, para que la gente siga viendo que una manera de hacer política es distinta y que existimos servidores públicos que llegamos a trabajar de verdad, que llegamos a no robar, no mentir y no traicionar y dar resultados por las y los juarenses. Bueno, pues ese es el mensaje de Maite Vargas y no te quiero dejar con las ganas porque hiciste la tarea. ¿Quién es Maite Vargas? No, pues te lo acabo de decir. Sí, ya por lo menos te dejé la pregunta. Claro, no, es un conjunto, ¿no? Finalmente soy lo que fui, que es justamente esta niña que amaba desde chica declamar poesías, decir oratorias, lo amaba porque finalmente siempre me ha gustado expresar mis emociones, pero también porque a mi papá le encantaba que lo hiciera. El teatro. El baile. Sí. Lo recuerdo. Entonces soy lo que fui, soy lo que soy. Actualmente una servidora pública, insisto, consciente del momento histórico que vivimos en México y de que se requiere continuar con la Cuarta Transformación. Y soy lo que seré, que espero seguir siendo una mujer en constante evolución y espero seguir siendo un ejemplo además para muchas personas, pero en especial para una, David, que es mi motor, que es mi inspiración, es la niña de mis ojos, mi hija, y que, como le digo yo, es mi karateca, mi pintora, mi pianista, mi atleta favorita, y que todos los días me levanto pensando en trabajar por ella y por los niños de su edad y las siguientes generaciones que vienen, porque ellos son los que siguen nuestras huellas. Y eso, ¿cómo pesa? Encontrarte con la gente que te diga, oye, confiamos en Morena, que es algo muy bonito, pero encontrarte con los niños y las niñas en las colonias que llegan y te abrazan y te dicen, oye, una foto contigo, y que tienen esta idea de que eres como un superhéroe o qué sé yo, porque cuando eres chiquito, pues ves a tus representantes populares y dices, wow, está en un póster, ¿no? Eso nos debe motivar a todos los servidores públicos a dar nuestro mejor esfuerzo. No tenemos derecho a fallarles. Claro. Ellos confían en nosotros. Y sus derechos, su integridad depende de nosotros. Y confían en nosotros ingenua e inocentemente. Así es. De manera auténtica. De manera auténtica. No hay que romper esos sueños de cristal. Totalmente. No hay que romperlos. Yo reitero, te agradezco mucho. Sé que traes agenda. Ya de repente siento la presión de la agenda también aquí. Te deseo mucho éxito. Sé la clase de persona que eres. Gracias. Te conozco
y sé que vas a salir adelante con este emprendimiento, que vas a salir adelante victoriosa en las elecciones. Espero que así sea y te voy a estar buscando para escuchar tu punto de vista una vez que sucedan los comicios. Así que no nos vamos a alejar por mucho tiempo. En una semanita estaremos platicando nuevamente. Me parece perfecto, David. Te agradezco mucho de todo corazón este espacio y pues yo estoy a la orden aquí siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, mis amigos del otro lado del internet que ven o escuchan este podcast, les agradezco muchísimo el favor de su atención y que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta serie de podcast, de entrevistas, de charlas, en el que tratamos de que conozca no nada más al personaje político que usted ve en los medios de comunicación, sino también a la persona que hace al personaje. Y eso es lo importante, porque los valores de la persona seguramente tienen que llegar al personaje y hay que conocerlos, porque eso no lo ve en los anuncios, no lo ve en las declaraciones políticas. De ese se trata precisamente el tema de ADN, el podcast. Yo soy David Gamboa y esto es, le reitero, ADN, el podcast. Síganos.